Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Ahora, volvemos a esta muy buena definición que nos diste de plutocracia, porque irónicamente, ¿cómo es que dice el dicho popular? Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Que carece, claro. Principalmente es el concepto de democracia el motor principal de todas las guerras de los Estados Unidos. Claro. Es decir, ellos hacen guerra supuestamente para instaurar una democracia que ellos no tienen, por cierto. Y a esto sumamos otro motor de las guerras de los Estados Unidos que yo muy intencionalmente lo voy a colocar sobre la mesa porque sé que estás metido de lleno en ese tema con tus clases, que son los derechos humanos. Entonces, claro, democracia y derechos humanos, los dos motores que, según los Estados Unidos y la Unión Europea, justifican el colonialismo a nivel planetario. Vamos a hablar un poco de ese tema, querido hermano, querido Atilio. Es muy importante ese tema justamente porque además mañana, 10 de diciembre, o no sé cuándo saldrá el programa finalmente, el 10 de diciembre, ¿verdad? Es el Día Universal de los Derechos Humanos. Ahí fue en 1948 cuando se aprobó la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos y Estados Unidos se ha arrogado el derecho de decidir quién respeta y quién no respeta los derechos humanos. Entonces, si tú miras, tú sabes que Estados Unidos todos los años, el Departamento de Estado tiene que producir un informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Y en ese informe debe evaluar el comportamiento de los países para que en función de eso, esto se debe a una legislación que con buenas intenciones introdujo el presidente Jimmy Carter, que fue un presidente bastante de avanzada en esta materia, ¿verdad? Para que aquellos países que no cumplen con los estándares mínimos de derechos humanos no sean calificados como receptores de ayuda de los Estados Unidos. El problema es que ¿quién te define todo eso? ¿Verdad? Por ejemplo, en materia de derechos humanos, el informe sobre Colombia es un informe pero sumamente tibio, siendo que Colombia es uno de los mayores violadores de derechos humanos a nivel mundial. Colombia, el narcogobierno colombiano está asesinando promedio un líder social, sea de pueblos originarios, afrocolombianos, movimientos de mujeres, casi a un promedio de uno cada día y medio. Es una masacre, un genocidio interminable por goteo, como yo le llamo, y sin embargo prácticamente no hay problema con Colombia. Es más, Colombia ha sido invitada a esta cumbre de la democracia. Ahí lo vas a tener a Iván Duque juntos, sentaditos, lado a lado con Juan Guaidó. Imagínate tú, violadores de los derechos humanos. Arabia Saudita, socio estratégico de los Estados Unidos, aliado estratégico, que tienen, digamos, un programa de asistencia militar fenomenal, ¿verdad? Es el gran cliente de la Boeing en la compra de los aviones de guerra, etcétera, aliado incondicional de Estados Unidos, un país en donde todavía hoy sigue la pena de muerte por decapitación para los opositores políticos al régimen. Pobre gente que pidió simplemente pasar a una monarquía constitucional, no proponían la abolición de la monarquía. Sabes que allá hay una monarquía y sin embargo les cortaron la cabeza a cimitarrazo. Viste que la bandera de Arabia Saudita es verde con unas inscripciones en árabe que no sé qué dice, pero una gran cimitarra que es la que utiliza para cortar la cabeza a los opositores. No hay problema porque son amigos. Recuérdate esa famosa frase del presidente Franklin Delano Roosevelt cuando una delegación de congresistas de su partido demócrata lo fue a ver reclamándole por qué estaba apoyando al gobierno de Anastasio Somoza, ¿no es cierto? Y le dijeron, ¿cómo apoya? Y perdóname la expresión, dijeron, ¿cómo? How do you support that son of a bitch? ¿Cómo es que usted apoya a ese hijo de puta? Le dijeron a Roosevelt. Y Roosevelt dijo, sí, es un son of a bitch, pero es nuestro son of a bitch. Es nuestro hijo de puta. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿violan los derechos humanos? Claro que los violan masivamente. ¿Se violan los derechos humanos en Israel? Era una cosa espantosa, desplazando a las poblaciones originales.
hechas de los palestinos, asesinando palestinos, teniendo en Gaza la mayor cárcel a cielo abierto del mundo. Sin embargo, Israel es un ejemplo de los derechos humanos. Entonces, fíjate vos cómo esta gente se ha apoderado del concepto, lo interpreta a su manera, y al interpretarlo a su manera lo desnaturaliza por completo, porque lo pone al servicio del proyecto imperial. Entonces, creo que hoy más que nunca es importantísimo dar una batalla, como ha hecho entre nosotros en la Argentina con mucho éxito Adolfo Pérez Esquivel, y creo que su éxito se ha irradiado en buena parte del mundo, planteando que los derechos humanos tienen una agenda que ha ido enriqueciéndose con el tiempo y que ya la agenda hace 50 años atrás no es suficiente. Parte de los derechos humanos hoy es tener derecho al agua limpia, que cada vez tenemos menos posibilidad de tenerla por la terrible contaminación que la voracidad del capitalismo ha empleado en todo el mundo y que está destruyendo ríos y mares. Tú sabes que hay una isla, hablando de esto, es muy importante, hay una isla de desechos plásticos en el Pacífico a mitad de camino. ¿Sabes de esa historia? Sí, Oye, sí. Esa isla tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Es tan grande casi como Venezuela. ¿Cuál es Hay tres, de hecho hay tres en el mundo, en diferentes... Hay tres en el mundo, pero esta es la más grande, casi Es 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cuál es el tamaño del territorio venezolano? un poco menos que eso, la mitad de eso, prácticamente Un poco menos, sí. 1 millón y pico. La Argentina tiene 2.800.000 kilómetros cuadrados. Es una isla que es las 2/3 partes de la Argentina, producido ¿por qué? Por la devastación que el capitalismo ha hecho al medio ambiente. Entonces, el derecho humano también es ese, y el derecho humano de garantizar para sucesivas generaciones que el mundo no esté contaminado como lo están contaminados. Ahora, esta no es la agenda que tiene Estados Unidos en materia de derechos humanos. Primero, una agenda muy acotada, y segundo, que la utilizan arbitrariamente. Se violan los derechos humanos en Venezuela, no se violan los derechos humanos en Colombia, por favor. Colombia es uno de los mayores violadores a nivel mundial de los derechos humanos. Y eso lo ves tú claramente cuando miras, bueno, todos los datos, todas las estadísticas. Lo mismo, digamos, en relación, que se lo estaba mirando los otros días algunas cifras sobre Nicaragua por la elección. A Nicaragua le han acusado de todo, ¿verdad? De todo. Pero fíjate tú, por ejemplo, la tasa de criminalidad, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes en El Salvador es de 63 muertos por 100.000, en Nicaragua de 8 muertos por 100.000. Sin embargo, el problema está en Nicaragua, Daniel Ortega, la dictadura, Rosarito, toda esa historia, y en El Salvador no. Cuando El Salvador tiene 8 veces más proporcionalmente que lo que tiene Nicaragua. Entonces ahí vemos el doble estándar, ¿no? Y por eso aquel famoso libro que fue embajadora de Ronald Reagan ante las Naciones Unidas, Jean Kirkpatrick, que habló de dictadura y doble estándar, en donde ella abiertamente ya decía que nosotros no podemos considerar a todos los países con la misma vara. Los países amigos de Estados Unidos, aunque tengan regímenes autoritarios, tienen que ser apoyados por nosotros, porque sabemos que esos regímenes más pronto que tarde evolucionarán hacia una democracia pluralista, liberal. En cambio, los otros, ¿verdad? Y los otros, todavía no estaba Chávez en aquella época, ella se refería a los países de lo que era la órbita soviética y China, etcétera. Esas son dictaduras a las cuales hay que combatir con todos los medios, porque esas dictaduras jamás evolucionarán hacia una democracia liberal. Ahí tienes claramente el doble estándar. Hoy no lo dicen con la franqueza con que lo decía la señora Kirkpatrick, pero aplican exactamente la misma política estos personajes supuestos demócratas de opereta, porque nadie les cree cuando Blinken o cuando Biden o cuando Kamala Harris hablan de democracia. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.